Y también nosotros vamos a decir una cosa, lo aplico. Es una maestra maravillosa. Por supuesto. Maravillosa. Hola, muy buenas tardes. Pues seguimos aquí en su programa Miss Ley 31 de Perfect Woman. Yo soy su amiga Vianey Vivanco y el día de hoy tenemos una super invitada en esta cápsula que tenemos que se llama Mujeres Empoderadas, a nuestra amiga Claudia Orozco. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Vianey, muy bien, muchas gracias. Gracias, un gusto de estar aquí en tu programa, gracias. Excelente. Pues el día de hoy, Claudia nos vas a platicar, ¿verdad? Claro. Sobre este tema que trae, porque ella es experta en oratoria. Así es. En la palabra, en el arte de hablar. En el arte de hablar. Pues mira, esto es un tema que a mí me encanta, me apasiona, me emociona y me gusta muchísimo porque creo que todos tenemos un mensaje que compartir, lo comentábamos, simplemente tenemos que aprender a decirlo de forma correcta. Todos tenemos esa parte que queremos compartir, sea una idea, un proyecto, un negocio, tu pasión, tu libro, tus conferencias, lo que quieras, tu actividad, pero tenemos que aprender a decirlo de forma correcta. Ahí aplica, no es lo que dices, es cómo lo dices. Exacto, porque además te voy a decir algo, hay mucha gente experta de verdad en su tema, en su área, pero eso no lo hace un experto compartiendo su tema. Hay gente, por ejemplo, yo me he topado con médicos que dan toda una cátedra, tienen sobre su tema, pero no los pongas al frente de un grupo o de otros médicos porque los duermen. Entonces hay que aprender a decir, hay que jugar con el volumen, la dicción, la improvisación, la respiración, el cómo me paro, el cómo proyecto, si grito, no grito, si hablo bajito, qué hago, qué tan rápido hablo. Claro. Entonces todos estos temas es algo que bueno, pues a mí me encanta y que es parte de lo que yo hago, ayudarle a la gente, tomarla de la mano y llevarla a que pueda compartir su mensaje de forma correcta. Sí, porque hay varios factores por el que las personas no hablan o hablamos bien, ¿no? Puede ser tu herencia familiar, de que decíamos, ¿no? De que, oye, hijo, pásame la chancla, entonces la mamá, y entonces ya tenemos como la herencia, o de repente también es la timidez, ¿no? Si la persona es tímida y no es que no sepa hablar, es de que le da penita, ¿no? Pero también hay otro factor muy importante que es fundamental. Cuando estábamos en la escuela, cuando éramos chiquitos y estábamos ahí en la clase, de pronto el maestro nos decía, a ver, Vianey, te crees muy simpática hablando con tu compañerito, ¿verdad? Ya dominas el tema, pasa al frente y exponlo. Y entonces nos hacían bullying. Claro, en nuestra época no existía esa palabra, pero era bullying, por supuesto. A ver, ¿cómo? Y entonces, en vez de motivarte a que estés al frente, te hacían burla y entonces tú decías, yo lo que menos quiero es estar al frente de un grupo. Entonces, de ahí viene el que muchas personas tienen pánico escénico. ¿Tú sabías que 75% de las personas tienen miedo a hablar en público? ¡Wow! Es un índice súper alto. 3 de cada 4 tienen pánico escénico. En realidad es un pánico, una fobia que se llama glosofobia, que es el pánico o ansiedad a hablar en público. Glosofobia. Y bueno, hay como rangos, ¿no? Del miedo. Sí, claro. Hay personas que de plano se paralizan. Totalmente. Hay otras que si pudieran se meterían en las paredes. Sí, porque... Exacto, hay quien desarrolla el tema pero no sabe cómo conducirse corporalmente, hay quien no sabe qué hacer con sus manos, hay quien tiene muchísimas muletillas y bueno, pues... Y fíjate que es un tema fundamental porque, bueno, lo primero cuando un bebé nace y va creciendo es, ya dijo mamá, dijo papá, ya dice que quiere sopa. O sea, realmente es un tema, es algo vital, pues, para comunicarnos como seres humanos. Desde que tengo hambre, tengo sed, me lleva a tal lugar, bajo aquí en Xochimilco. O sea, realmente la palabra es algo que usamos porque siempre. Además, déjame decirte que aprendimos primero a comunicarnos antes que a caminar. Y no dije hablar, dije comunicarnos. Desde el vientre materno nos estamos comunicando. Entonces, exactamente, nos comunicamos. Por eso, y bien lo dijiste, la palabra la tenemos que utilizar todos los días, todo el tiempo, a cada momento. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos de forma correcta. ¿Te acuerdas? Hace algún tiempo salió incluso un comercial en la tele que decía, pásame el S de la ESA. ¿Y cuál S, no? No, pero le decíamos a las mamás, pero específicame cuál. ¿Me entiendes, no? Pásamelo. Tú pásamelo, sabes lo que quiero. Entonces,
Ahí fíjate qué chistoso, porque como de pronto hacen de esta forma de comunicación, pues hasta algo chusco. Pero la realidad es que no podemos ir por la vida tratando de comunicarnos de esa manera, porque tenemos nosotros negocios, somos profesionistas, tenemos empleos, tenemos muchas cosas. Hasta en la vida de pareja, ¿no? Porque de repente por supuesto. Si ya lo hablé contigo, sí, pero no dejaste bien en claro, ¿no? De repente sabemos cómo habla, te están preguntando algo y como que sí le dices, pero como que desvías y no, pero ya habíamos quedado, no, yo no dije eso. Exacto. Y bueno, aquí entra otro tema que es la comunicación asertiva. Exacto. ¿No? Pero ¿qué sucede cuando empezamos a sumar todo y a combinar todo? Entonces podemos llegar de verdad a nosotros tener una comunicación correcta en cada área en la que nos desenvolvamos. No vamos a estar todo el tiempo como si estuviéramos ahí en un podium todos así lindos. Tampoco vamos a estar todo el tiempo hablando. Es simple. Tú no le hablas de la misma manera a tus radioescuchas. Claro. Que como le hablas a tus hijos, a tu Hola, esposo. hijos, ¿cómo están? Ya llegó su madre. No, tampoco le hablas de la misma forma al del camión o al del que te vende el pollo. Hablamos de diferentes maneras. Entonces, tenemos que saber exactamente de qué manera nos vamos a comunicar correctamente en nuestros negocios, en nuestro trabajo, cuando estemos. Imagínate nada más que te encuentras en la calle, en el restaurante, en el elevador, a un inversionista que has querido que te dé el dinero para tu negocio. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Cómo está? Y se te fueron los segundos, sí, claro. Segundos que tenías para poder conseguir esa cita, para conseguir esa llamada, eso que tú estabas buscando y deseando meses atrás. Entonces digamos que el punto número 1 es como la seguridad y prevenir el discurso. Claro, por supuesto. Podríamos encapsularlo de alguna manera así. Uno, obviamente tienes que tener seguridad en ti. Yo puedo. Exacto. Segundo, en tu proyecto, en tu negocio, en tu producto, en lo que sea. Sí, claro. Tienes que tener la seguridad que el tuyo es el mejor. No porque haya competencia, el tuyo es el mejor. Yo les digo, habrá muchos cursos de oratoria, pero el mío es el mejor. Claro. O sea, a mí me queda claro que es un curso buenísimo. Punto. ¿Soy ególatra? Sí, pero yo me la creo y es mío. Claro. Punto. Y tercer punto, bien lo dijiste, tener preparado un tema, un pitch, una base. La estructura. La estructura. Por ahí decía un experto en ventas, ¿tienes un minuto? Así para llegar al cliente y no decir, sí, luego nos vemos, cuéntame más, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa si de pronto te encuentras con que ni siquiera tenías un minuto? Deberíamos de tener preparados 3 pitch. Uno de unos 10, 15 segundos, otro de medio minuto y otro de 1 minuto. Porque tú no sabes cuánto segundos. Es que te voy a decir algo, es real. A mí me pasó en una ocasión ya, fui a un desayuno de estos, de los que hacen por capítulos, en donde te presentas y no sé qué tantas cosas. Sí. Y era un aniversario y habíamos como 150 personas. No nos podían dar 1 minuto, ¿estás de acuerdo? Sí, no nos vamos a estar ahí 3 horas, nos íbamos a aburrir y nos íbamos a ir. 10 segundos. 10 segundos teníamos para presentar nuestro negocio. En lo que y con cronómetro, por supuesto, y te callaban. Sonaba la chicharra y te callaban y te quitaban el micrófono y lo tenías que pasar al otro. Mientras venía el micrófono hacia mí, yo decía, ¿qué digo? Bueno, el tiempo de pensar. Por supuesto, por ahí. Imagínate la 1. Sí, no fui de las últimas, pero como sí de las primeras, pero sí tuve un poquito de tiempo para pensar. Y entonces yo me tomé la oportunidad que había ahí y les dije, si tú tienes que presentar tu negocio en menos de 10 segundos y no sabes cómo hacerlo, aquí estoy yo para ayudarte. Mi nombre es Claudia Orozco, mentora de oradores. ¡Wow! Maravilloso. 10, no sé, creo que fueron 8 o 9 segundos. Algo así. Desde te faltan 5 minutos. Ya, se acabó. Ya, eso es todo. Entonces, tienes que estar preparado. Claro. Preparado siempre. Hay una frase con la que yo inicio siempre mis cursos, mis conferencias, mis talleres. Abraham Lincoln dijo, si tuviera que cortar un árbol y me das 3 horas, las 2 primeras las voy a utilizar para afilar mi hacha. Esto habla de la preparación. Claro. Me tengo que preparar, tengo que saber que tengo que dar un mensaje y lo tengo que dar de forma correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a preparar para estar tranquilo y perfecto. Porque además, ¿qué sucede? Ya te dieron tu espacio, ya te vas a subir a dar tu tema y resulta que te habían dicho originalmente que tenías 1 hora. Y a la hora de la hora te dicen, híjole, ¿qué crees? Solo tienes 30 minutos porque vamos mal con el programa. ¿Qué vas a hacer? Claro. Tú tienes que saber qué voy a quitar. O por el contrario,
Tienes una hora y te dicen muy bien que crees, el siguiente conferencista no llegó, tienes hora y media. Eso es lo más complicado para mucha gente, ¿no? Si estamos hablando del pánico escénico del 75% de las personas y que te digan, es de media hora o de 20 minutos y lo ya lo armé, lo estructuré, date una hora Así es. y terminan contando chistes. Así es. Entonces, por eso es que la preparación y todas estas herramientas que manejamos es lo que nos van a ayudar a nosotros a poder estar al frente, a saber y tener perfectamente estructurado y preparado mi tema, de tal manera que si me dicen acórtalo, sé qué quitar, y si me dicen alárgalo, sé qué poner. Tengo otros ejemplos, otras historias, otras anécdotas, que por supuesto esto te lo da la práctica. Pero... me leíste la mente, me estás leyendo la mente. Yo te iba a preguntar eso, ¿no? De repente dices, bueno, yo doy un curso. ¿Cuánto duran tus cursos? Bueno, mira, el básico dura 8 horas. 8 horas. 8 horas. La persona en 8 horas, imagina así que va a salir, ¿no? Va a salir traje y todavía hablando. Sí, hola, mi amor, ¿cómo estás? Pues realmente dices que no es así. No practicas al maestro. Así es. Aprendes cómo puntos A, B, C, D y posteriormente los aplicas. Aunque sí tenemos práctica, por supuesto, en los cursos, pero lo que yo siempre recomiendo es que tienen que estarlo practicando todos los días. Es como ir al gym. Un día hago brazo, un día hago pecho, un día hago pompa, un día hago pierna. Es exactamente igual. Cuando tú ya estás en esta cuestión de hablar en público, y un paréntesis, a veces la gente dice, es que yo no hablo ante el público. Espérame, en este momento, físicamente, solamente tenemos una persona aquí, ¿estás de acuerdo? Así es. Pero en línea, ¿cuánta gente nos está viendo? ¿Tenemos público o no? Claro. Por supuesto. Entonces, si tú ya sabes que te vas a estar, que tienes que dar un tema ante el público, lo tienes que estar practicando. Un día practico respiración, otro día practico dicción, otro día practico modulación, me grabo. Les voy a dar un tip. Oigan, y gratis, ¿eh? Este es gratis. Escuchen. Ahí va el tip. Todos tenemos un aparatito estos. Y todos tenemos una aplicación que se llama WhatsApp. Así es. Y todos lo utilizamos todos los días. Bien. Dentro de lo que puedas, por el mensaje, por el lugar y por la persona en la que te encuentres, si puedes, manda mensajes de voz en WhatsApp. Y tú dices, yo ya los mando, no me estás dando nada nuevo. No, ahora, ya que los mandaste, escúchate. Sí, exacto. Espéreme, no era eso, me equivoqué. Van a pasar varias cosas interesantes. Número 1, y lo primero que te va a pasar, es que vas a decir, ese no soy yo, esa no es mi voz. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz desde adentro. Tenemos 23 años escuchando nuestra voz por adentro, pero no por fuera. Claro. Pero sí es tu voz. Ok, segundo punto que va a suceder es que vas a empezar a identificar las muletillas, las pausas, si corres. Y tercer punto que te voy a pedir que hagas, 1, que mandes mensajes, 2, que te escuches, tercero, que vayas con una persona de confianza, pero por favor, no vayas con tu mamá, con tu novio, con tu esposo, tu esposa. Porque te vas a decir, qué hermosa, vos, exacto, ahora tú no estás leyendo el eso pensamiento. Porque te van a decir, ay, lo haces estupendo. No, ve de verdad con quien tiene los pantalones de decirte, híjole, nunca te entiendo. Tengo que escuchar tu mensaje 2 o 3 veces porque no entiendo qué me estás diciendo. Y no te enojes con esa persona, por Exacto, favor. exacto. ¿No? Entonces, haces de tripas corazón, diría mi mamá, y continúas y entonces pones atención. Porque esto justamente es la práctica, es la que nos va a llevar a darnos cuenta cómo hablamos, cuántas muletillas tenemos, la respiración, la dicción, si abro la boca o no, y tú puedes decir, o cualquiera, a ver, Claudia, es lógico que si estoy hablando tengo que abrir la boca. No, no es lógico, porque hay gente que habla así, y entonces pues si no... No le escuchan. Como cuando le dices al niño, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Exacto. ¿Qué tienes? Dime qué tienes. Nada. Y ya es diferente. Claro. Exacto. Esa es la cuestión. Te das cuenta cómo hay muchos puntos de pronto que vamos a ir uniendo y que nos van a ayudar a nosotros a convertirnos en el experto del tema. Ya somos, pero ahora nos vamos a convertir en expertos exponiendo o compartiendo nuestro tema. Y es súper importante porque de repente, para todo, ¿no? Imagínate que le vas a pedir matrimonio a la mujer o al hombre No, bueno. Y no sabes, de repente muchos no ocupan las palabras y la expresión corporal ahí del anillo, ¿no? Pero de repente, por ahí está la frase verbo mata carita. Claro. Los hombres que dicen, Claro. es que no está guapo porque anda, pero habla bien Porque sabe bonito. hablar. Habla bien bonito, Sí, sí, claro. Y entonces ya es una cuestión que tú
sabes en qué momento tienes incluso que bajar la voz para llegar al corazón de la gente. Esa es parte en donde vas a usar las pausas a tu favor y todo esto. En una ocasión iba con un amigo en su carro, me estaba dando un aventón, y me dijo, oye, Claudia, ¿tú todo esto de que estás hablando ahorita lo haces de manera consciente? Y le dije, pero claro, o sea, por supuesto, imagínate nada más, ¿no? Que me dedico a esto y no lo use a mi favor, claro, pues sería como un absurdo, ¿no? Hay veces que también me dicen, Claudia, tienes una excelente dicción, y yo les digo, pues claro, imagínate nada más que me dedico a esto y no tenga una buena dicción. Bueno, pero pasa, ¿no? Pasa Sí, por de supuesto repente que pasa. el orador y todo, y de repente ya lo ves en su vida cotidiana o en Sí. videos. Yo he visto por allá un escritor muy famoso, que no dice su nombre, y de repente da conferencias y las da padres, pero ya la ves como en videos privados, así de su familia, o que sube, y digo, es el mismo, realmente no usa lo que dice. Porque fíjate que, y qué interesante es, porque entonces no hay congruencia, ¿no? Porque entonces se montan o se suben a un papel como los actores están interpretando el papel de orador, y entonces son perfectos. Pero cuando están en la vida diaria, no lo aplican. Te voy a contar una cosa chistosa que me pasó. Te platiqué fuera del aire que en algún momento participé en un concurso de oratoria donde todo es súper formal. Entonces un chico maravilloso, ¿no? Habló de la riqueza del nopal y que no sé qué, ¿no? Entonces hablaba muy así y la voz. Y yo dije, pues, ¿qué pareció esa voz? Era un hombre. Cuando baja y le digo, oye, felicidades. Me dice, gracias. Era su voz así. Wow. Entonces le decía, es que yo con esta voz yo no puedo subir y imponer allá arriba. Claro. Entonces yo tengo que postular la voz. ¿Cuándo se postula la voz? ¿En qué momento? ¿O en qué circunstancia en la vida real se podrá o no? O le dices, niño, que no te subas. ¿Ahí o cómo? Algo así. Sobre todo a las mamás nos da cuando tenemos que castigar o regañar a los niños. Pero hiciste que me acordara de algo porque yo no soy nada buena para el canto. Okay. Me encanta el micrófono y no me des un micrófono porque no paro, ¿no? Okay. Pero cantar me hace así como, es un rollo de paradigmas míos, porque desde chiquita siempre me decían que no cantaba bien. Pero entonces el padre de mis hijos un día me decía, es que tienes que sacarlo de aquí, y yo como que no lo entendía. Entonces un día recuerdo que vivíamos en una casa de 2 pisos y les grité a mis 13 hijos que bajaran a comer, y volteó y me dijo, así justamente, así como lo hiciste. ¡Que ya baje! Ahora me dijo, así es como lo tienes que hacer, y yo dije, ok. Sigue sin cantar, ¿verdad? Pero entendí cómo. Entonces así es. Hay veces, y fíjate, por ejemplo, lo vemos en los personajes. Tú recordarás a Chabelo. Sí. Chabelo, Javier López tenía una voz, que sin embargo después con el paso del tiempo se le fue dañando por tantos años de interpretar a Chabelo. Sí. Pero él tenía una voz de verdad hermosísima. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, con este señor? Se me fue el nombre. ¿Qué hace? Dime, ¿qué hace? Telenovelas. Ay, soy mala para se me fue. Perdónenme, lo tenía aquí en la punta de la lengua, pero se me fue. Estos grandes actores como César Évora, y muchos otros más que se me fueron los nombres, que tienen una voz muy bonita y la cuidan y la practican y la ejercitan, porque justamente es eso, también tenemos que calentar nuestras cuerdas bucales. Yo, por ejemplo, normalmente cuando yo doy un curso y hablo horas y horas, salgo y me pongo una pashmina toda bonita, como cuando los cantantes salen del Auditorio Nacional, ¿no? ¿Qué payaso? No, pero está súper caliente y nos tenemos que cuidar. Cuando voy al karaoke no hago eso. Exacto. Y ¿sabes algo? No tenemos nosotros por qué quedarnos roncos cuando nosotros utilizamos la voz de manera correcta, con una correcta respiración. No, y es que es un tema como un abanico de posibilidades, porque es desde, hablamos para cerrar bien el negocio, ¿no? De repente controlar las emociones y seguir hablando de lo que estamos hablando para poder concretar el negocio. O sea, usamos la palabra no solamente en que lo digas bien, sino en cómo lo digas. ¿Qué tono vas a ocupar para hacer el contrato? O sea, ya pasaste 3 horas, la persona no quiere firmar el contrato, me va a decir, entonces que ya la vas a firmar, o sea, no puedes hacer eso. No, claro que no. Y fíjate que tocaste un punto, porque entonces aquí es donde podemos hablar un poco del lenguaje corporal. Voy a leer a la persona que está ahí interactuando conmigo, a mi prospecto, a mi cliente. Claro. De repente ya está como que... Exacto, entonces voy a leer su tipo de cuerpo, voy a identificar su fenotipo, voy a saber qué palabras claves le puedo dar, voy a leer si está cómodo, si no está cómodo. Imagínate nada más aprender
a leer a tu compañero, a tu posible prospecto, a leerlo como si tuviera subtítulos, sí, claro, o a verlo como si estuviera desnudo, y en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido. Fíjate que nos dicen esta parte, ¿no? De si ya está bostezando, si ya se aburrió, ¿sí? Y no necesariamente, no, porque déjame decirte, pero también puede ser que se esté oxigenando. Porque, y esto que tiene mucho que ver también con los suspiros. Cuando tú suspiras, exactamente, eso que acabas de hacer y que normalmente, ¿qué te dicen cuando haces eso? Estás enamorada. O hasta dónde se fue, ¿no? No, en realidad lo que está pasando es que estás llenando tus pulmones, te estás oxigenando para continuar. Chavos, entonces, no se emocionen, no, exacto, no necesariamente esté enamorada. Algo que tenemos que entender del lenguaje corporal es que tenemos que leer 2 o 3 indicios para poder determinar, a ver, ¿por qué bostezó? Hay personas que están de repente mucho así, ¿no? Como que pero ya se quiere ir. No, a lo mejor así es. Y tal vez conforme lo vamos conociendo, sabemos que tiene lo que se llama, esa es su línea base, que así es, así funciona esa persona. Yo hablo mucho con las manos, entonces tú te puedes dar cuenta, mi línea base que muevo mucho las manos, ¿no? De repente, tocando el tema de mover las manos, ¿se vale mover las manos? Sí, claro. Mi mamá, y que me está escuchando, saludos, voy a hablar de ti. Ella habla, no, entonces te dije que no sé, que ya habla mucho, le estoy exagerando, ¿verdad? Para que se vean, pero sí te habla mucho con las manos. Porque las manos son una extensión de nosotros. Lo único que tenemos que cuidar es que haya una sincronía, que no vaya una por un lado y la otra por el otro, porque si no, entonces no hay congruencia en lo que los políticos hacen esto. Así es. Aunque de pronto, bueno, pues se pasan, pero sí, es esa la razón, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, en cuanto a esta gente que es en los kinestésicos, visuales claro. y auditivos, por ejemplo, los visuales usan mucho las manos aquí, los kinestésicos es un poco más en medio, perdón, los auditivos, y los kinestésicos más aquí, porque es como el sentimiento, la emoción. Yo lo ocupo aquí, que soy. Yo creo que eres un poco más auditiva. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Y puede ser los dos. Sí, claro, también. Mi mamá ¿no? tiene los aquí la. Entonces, bueno, por supuesto que tenemos que utilizar los brazos, las manos, pero también tener cuidado de no exagerar y no estar todo el tiempo haciendo movimientos, porque puede cansar a nuestra audiencia, o puede como ser hablábamos, ¿no? Hace rato. Claro, o puede ser que el mensaje no sea transmitido de manera correcta. Sí. Porque sucede algo interesante, perdón, el lenguaje corporal a veces no entendemos, pero sabemos que algo nos está diciendo. Sí, claro. Hasta decimos, ¿estás bien? La persona dice, sí, no, tú tienes algo, dime qué. No, pues la verdad sí, y ya entonces te empiezan a decir qué es lo que tienen. Entonces realmente no es solamente saber hablar bien, saber escuchar bien. Así es. No, una buena conversación, como es una agradable conversación, un buen conversador, ¿no? De repente le dices a una amiga, vamos a tomarnos un café, pero de repente que, no, sí, te decía que me dejó y se fue, y ya tiene 8 meses que me dejó el novio, ¿no? Y entonces, sí, bueno, pero yo esto, ¿no? Le platicas otra cosa. Y tú, pero todavía estoy triste, pero acuérdate que me dejó, y tú dices, no manches, o sea, ya repites lo mismo, entonces debes de tener como una estructura de lo que vas a estar hablando para no aburrir a la gente y dejar hablar si son 8 amigas que todas puedan hablar, claro, ¿no? Claro, y aquí es en donde entra esta parte nuevamente de la comunicación asertiva, en donde, a ver, ok, tanto tú tienes derecho de hablar como yo tengo derecho de hablar, a menos que la cita haya sido para que tú te desahogues. Entonces aquí estoy y te escucho, amiga, ¿no? aquí estoy. Exacto, porque puede ser también, sí, pero si no, entonces, bueno, pues todos tenemos derecho de comunicarnos, de decir nuestras opiniones, aunque a lo mejor tú no estés de acuerdo, pero es mi opinión y tengo derecho de decirla, y es esa parte en donde voy a hablar, pero también voy a escuchar. Maravilloso. Ahora esta parte, ¿no? De que la gente está hablando de sí, yo te escucho, ¿qué tan bien y qué tan mal está? Digo, pues, yo digo que está malísimo. Obviamente no es pero correcto. Tú dime, espérame. Obviamente no es lo correcto. Por supuesto que sí. Y sobre todo se da mucho en mujeres porque somos especialistas y podemos hacer, dicen, que muchas cosas al mismo tiempo. Pero es una falta de respeto, ¿no? Es una falta de educación. Creo yo que si estás con una persona, pues entonces esto lo haces a un lado. Y yo últimamente la verdad es que lo he hecho mucho, el dejar a un lado el teléfono, y a veces la gente quiere, y me manda mensajes, y yo, chicos, sigo mandando mensajes, no voy a contestar hasta que el mensaje es, ¿por qué no me contestas? ¿no? Así como que, bueno, pues porque también tengo vida,
O sea, porque también tengo vida. ¿Sabes qué pasa con estas cositas? Ahora todo el mundo cree que las tenemos que atender de inmediato y que tenemos que estar únicamente para atenderlos y descuidar a la persona con la que estamos enfrente. Y eso no es correcto. Claro, entonces aquí, ¿cómo sería? ¿Me permites? Estoy en una reunión. O simplemente no pasa nada. No somos maleducados por decir, qué mala onda, no me ha contestado, es un maleducado. O sea, no me puede decir, manita, ok, te hablo al rato. No, o sea, a veces no no tienes derecho a ofenderte. Porque Así se da es. mucho, ¿no? De repente mandas un mensaje y dices, no me contestas y han pasado 5 minutos, Sí. o todo el día y ya después te contestas. Sí. Entonces, ¿hasta dónde está el hecho de esta parte de la comunicación? Porque esto es un medio de comunicación. Sí, claro que sí, pero no somos esclavos de ese medio de comunicación. Hay que entenderlo. Y tenemos que entender que tenemos vida, que tenemos familia, que tenemos... Imagínate tú, estoy ahorita aquí en la entrevista contigo y estoy atendiendo. No. Por ejemplo, yo estoy dando luego mis cursos, yo lo pongo en silencio y cuando los pongo a hacer alguna actividad, si ya vi que estuvo como que cayendo mucho, nada más veo que no sea nada urgente y entonces veo. Y no respondo hasta como 10 horas después. Claro. Y luego me dicen, oye, es que, y ya cuando veo que hay llamadas, sí mando un mensaje, estoy en un curso, ¿te urge? Estoy dando curso. Ay, no, discúlpame. Ok, entonces yo creo que tenemos que entender la actividad de las personas, entender que no estamos para contestar el teléfono en cuanto suena. O sea, qué padre que ahora podemos tener esto y llevarlo con nosotros a todos lados. Y cuando éramos chiquitos nosotros no existían este tipo de cosas, pero tampoco somos esclavos y tenemos que entender que hay momentos. Imagínate tú que estás enfermo, estás cansado, estás atendiendo algo, estás dormido y mandan exacto. las ligas de la noche. Y tú así como que dices, yo por ejemplo, yo lo pongo en silencio de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, porque sé que hay gente que manda WhatsApp a la hora que le da la regalada gana. Oye, pero no tengo un problema en eso. Estoy en muchos grupos, entonces de repente me llegan 1,000 mensajes, por decir un número, y se tiene que formatear mi celular y pierdo toda la información porque son tantos. Entonces también yo dije, ya tengo que tener como que qué grupos son vitales y cuáles pues, nada más. Mira, no me lo vas a creer, pero mira, tengo 10,747 mensajes sin leer. Te creo. ¿No crees que los voy a leer? O sea, 10,400, ¿cuándo los voy? Y son de grupos, porque nosotros los atienden. Y dice, Dios te ama, qué bonito día. Gracias, día. besos, abrazos todos. Hola. Ay, mejor manden un emoji. Porque además pues, ahora hay algo ya padrísimo que acabo de descubrir hace poco y que me encantó, que si tú eres el administrador de un grupo, ya le puedes poner que nada más los administradores pueden subir información. Entonces eso está padrísimo porque reduces un 90% los mensajes y ya nada más suben lo que es de importancia. Ya si quieres abres otro social y ya si quieres entras o no entras. Yo ya no entro. Ya no contaminan como esta parte. Exacto, ¿no? porque a veces pierdes la información por no saber a qué darle importancia. Por ejemplo, yo sí tengo en mi celular también, tengo un tono para el amor, ya sabes, el novio y el galán tiene su timbre especial. Sí. Y mis hijos también tienen un timbre especial. De tal manera que todos caen, y cuando suenan esos tonos, yo ya sé que ese sí los atiendo de inmediato. Sí puedo, ¿verdad? Por supuesto. Si no, por ejemplo, mi mamá ya sabe que si me habla y no le contesto, o igual mis hijos, sabe que que estoy ocupada y que en cuanto me desocupe, me voy a reportar. Entonces ya como que también la familia ya sabe cuáles son como los códigos, ¿no? Porque yo no puedo estar atendiendo el teléfono cada vez que ellos me quieran mandar un mensaje. Y fíjate que todo lo que estás comentando tiene muchísimo valor porque no solamente es hablar bien, es expresarte, es comunicarte a través de las expresiones corporales, a través de la palabra. De repente no haces nada y nada más estás escuchando y hasta los ojos te comunican lo que la vida se enojó, no le gustó, la cara que hace. Y este tema que estamos tocando es súper importante porque precisamente de repente nos pasa, o sea, yo soy víctima todavía de esto, porque por gusto, pues ya me voy a educar. Y de repente sí, espérame, es que tengo que contestar, y de repente ya es muy tarde, hasta de repente el marido me dice, oye, ya estamos comiendo, déjalo, es que necesito contestar, pero no es cierto, no necesitas contestar. Si estás comiendo, pues comes. Si te estás bañando, oye, o sea, no inventes. ¿A cuántas les pasa? Alguien me platicó. Y ya lo está limpiando para no mojarlo, ¿no? Exacto, porque ¿sabes qué? Nos hemos vuelto esclavos de estas cositas. Yo hay veces incluso de verdad que digo ahora obviamente porque es una necesidad y porque es una emergencia o lo que sea, pero hay veces incluso que salgo de casa y no me lo llevo.
Y Eso no lo me lo hice el eché. domingo, ¿qué crees? Y no sabes cómo me sirvió porque voy relajada con mis hijos, los atiendo, les pongo atención y no está como, porque como mamá de repente ya me decía, es que siempre estás en el celular y yo, pues sí, sí, es que es trabajo, ¿no? Y ya mandando y quitando. Pero la verdad es que tienes toda la razón. Pero a ver, cuéntanos tus cursos de qué constan y cómo benefician a las personas, hombres, mujeres, quién va a más hombres o mujeres. Fíjate que en realidad no hay quién va más, hay grupos que tengo de más hombres, grupos de más mujeres, grupos mixtos, no hay, ¿por qué? Porque todo el mundo al final de la historia necesita aprender a hablar en público. Comentábamos hace rato que si consideraba que esto nos los deberían de enseñar desde chiquitos, sí, yo creo que en vez de que los maestros nos hagan bullying y nos pasen al frente a exponernos en el mal sentido, deberían de darnos esta materia de cómo hablar en público desde quinto, sexto grado de primaria, porque desde la secundaria empezamos a exponer la preparatoria y no se diga la universidad, ¿no? La tesis y el examen y todo lo demás. Entonces, ¿qué cursos doy? Bueno, pues doy el curso de cómo hablar en público, en donde le enseño a la gente todo esto que hemos estado hablando, todas las herramientas de dicción, modulación, respiración, improvisación, de qué manera puedo yo pararme el lenguaje corporal en el sentido de estando al frente de un público. Y otro curso que doy también son sobre el lenguaje corporal, pero ya no sobre hablar en público, sino cómo leer a la gente, como te decía hace un momento, en la negociación, en la pareja, en la conquista, las microexpresiones que a veces hacemos, un pequeño gesto que es de un segundo, pero que podemos captar en la gente si está molesta, si está a disgusto, si le causó así como asco o algo, ¿no? Sí, claro. Algo de la parte de la comunicación, los micropicores, cuando de repente te rascas por aquí, te rascas por acá. Yo hace ratito sentía que me veía que traía una basurita, yo le estaba como haciendo aquí, pero no crean que era algo de incomodidad. Pero la realidad es esa, que a veces nos tocamos la oreja. Cuando dice alguien una mentira, se le rasca la nariz. Exacto. Sí, y de repente estoy contando algo que le exagero, no que mienta. Ah, no, que le exagero y de repente yo me cacho solita haciendo más y digo, me estoy mintiendo a mí misma. Exacto, ¿no? Esa parte de donde te tocas, los micropicores se les llama, también la parte de las formas fundamentales de la mentira. Tú decías hace un momento, ¿no? Si estoy falseando algo, que es como el efecto Pinocho, como si nos creciera la nariz y que sí puede producir un poco de comezón en la nariz, pero no necesariamente. A lo mejor pues simplemente tienes un moquito, ¿no? Claro. Por eso te decía, 2 o 3 señales que nos puedan decir si la persona está en esta situación. Tenía gripa. Exacto. Y me mintió. Entonces, no es que me mintió, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vemos en el de hablar en público. Hablamos principalmente, pues, como su nombre lo dice, de todas las herramientas que nos van a poder a nosotros permitir y ayudar a dar nuestro mensaje de una manera correcta, que todo el mundo nos entienda. Y en el de lenguaje corporal, bueno, pues obviamente ya es un poco más para otro tipo de negociaciones, cuando estamos conversando, para un cierre de ventas, para una conquista, para lo que te pueda servir para la primera impresión, ¿no? Por supuesto, incluso para leer a nuestros hijos y saber si realmente están bien o no. Fíjate que esta parte, por ejemplo, de la mentira, ese sí no es muy recomendable, no es nada recomendable aplicarlo en casa, porque ha habido cositas por ahí que dices, chin, me enteré de algo que no debía de haberme enterado. Entonces, ese es de mucho cuidado, ese es así como en el área profesional, en el trabajo. Pero qué padre sería, imagínate de pronto, que porque puedas leer el cuerpo de las personas, te puedas dar cuenta si algún empleado te está robando. Sí, claro. ¿No? Entonces sería interesante. Y todas estas cosas son de esos detalles que podemos nosotros detectar con el lenguaje corporal. Por supuesto que no es una ciencia como tal. Hay gente que dice, eso es pura charlatanería. No, no lo es, porque al final de la historia nuestro cuerpo habla. No, y fíjate que a través del cuerpo, los gestos, puedes detectar cosas. Simplemente cuando vemos una película, tú dices, este cuate está raro, como que es el malo, como que le está mintiendo, y de repente al final era el malo y según era el de ahí. Entonces sí es cierto, porque en la película psicológicamente nos están entendiendo como público y se lo vas a ocultar y al final pasa y dices, pero hay gente que somos muy como observadoras o analíticas. Exacto. Y ya detectaste en qué va a terminar, ¿no? Y los demás, yo no esperaba que pasara, porque solo van a ver la película, ¿no? Claro, pero de repente sí puedes desarrollar eso para tu familia, para tus hijos, para las personas, para
digo, te puede servir, es como un sexto sentido que vas adquiriendo porque quieres, ¿no? Y que lo desarrolles, si bien lo decías tú, esto se hace conforme la observación y mucha práctica. Sí, claro. Observación, y no es que nos volvamos así de, todo el día con la lupa, no, porque además... Pero es divertido. Sí, claro, pero una de las reglas del lenguaje corporal es que seamos discretos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy discretos, simplemente nos das un vistazo, así como que ojeas, pero, oye, con cuidado, voltea, pero no, sé discreto, y la otra, sí. Ya, exacto, no, espérate, sé discreto. No, y no saben la maravilla, yo me estoy divirtiendo un montón aquí en esta entrevista, porque es una buena conversadora, pues como bien lo dice su profesión. Pero a ver, quien quiera tomar un curso contigo, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo te contacta? ¿Dónde pues, te busca? Se tiene que comunicar conmigo. Por supuesto, en Facebook me encuentran como Clau Orozco, así simplemente, y ahí dice mentora de oradores, ahí van a ver mi foto, y ahí con todo gusto les puedo dar toda la información. Tengo una fanpage también que se llama Clau Orozco, oratoria y lenguaje corporal, pero si no, en el perfil ahí está como Clau Orozco, y mi teléfono, por supuesto que sí, es 55 34 73 52 10. 55 34 73 52 10. Y con todo gusto les puedo dar toda la información. Perfecto, la verdad es que yo estoy segura, digo, no he ido a ninguno de esos cursos, pero seguramente muy pronto se van a divertir de maravilla con los puntos que trae, porque yo estoy encantada, maravillada aquí entrevistándola. Y es muy importante saber hablar, saber expresarte, conocer cómo se expresa el otro y por qué se está expresando de esa manera. Y creo que de esa manera puedes tener éxito, pero sobre todo excelencia en lo que hagas, ¿verdad? Así es. Entonces, si tú, allá que nos ves, eres plataformista, en esta parte que estamos trabajando ya con el estilismo a nivel profesional, si eres un maestro que das clases, quizás también traes un programa de radio ya YouTube, que nada muy famoso, y dices, quiero hablar ahí en la cámara, creo que este curso pues, nos puede servir de maravilla para saber decir lo que queremos decir y también que del otro lado el receptor lo reciba como lo queremos decir. Así es, exactamente, tocaste ese punto. Me preguntan quién tiene que aprender a hablar en público. Desde mi óptica, todo el mundo. Y no porque quiera vender tantos cursos, sino porque todos nos comunicamos. Una persona, por ejemplo, una mesera, un mesero, necesita comunicarse con el comensal, el maestro, el gerente, el jefe de departamento, todo el mundo, el papá, la mamá, todos en algún momento nos estamos comunicando y todos necesitamos comunicar nuestro mensaje de forma correcta. Así es, de repente hay gente que habla mucho y dice, pero ya sabes hablar, sí, pero no sabes cómo o cuándo callarte también, ¿no? Exacto. Y eso es súper importante, porque de repente nos preguntan, oye, ¿y tú por qué eres estilista? Puedes decir, porque me gusta, se acabó. Sí, lo que pasa es que cuando era niño y empiezas a contar una historia, solo te preguntaron algo y es una pregunta así específica. Así es. Entonces de repente hay gente que habla tanto, bla, le da vuelta, y el otro como, ¿para qué pregunte? Sí, quiero preguntar. O el famoso que le llaman que anda cantinfleando, ¿no? Que habla y no dice nada. Claro. ¿No? Que de repente nos pasa, no estamos nerviosos, no ha pasado, la verdad. Pero bueno, es muy sano aprender y evitar los máximos errores. ¿No? ¿Cómo se dice? Ya ves, ya cantinflé. Pues sí, también ya de pronto nos trabamos. Por eso somos humanos. Es un ejemplo. Exacto, era un propósito para esto. Puedo tener todas las herramientas para hacerlo de la mejor manera. Claro que requiere práctica. Es como las 10.000 horas de vuelo de los pilotos. Es práctica y entonces ya sobre la marcha, cada vez que demos un curso, yo siempre les digo que el curso que acabo de dar es algo así como el entrenamiento del quesito. Maravilloso. Porque cada vez me observo, me escucho, me analizo y de repente saco una muletilla y digo, chin, ya la dije. Y entonces digo, ya no la voy a decir. Y entonces sobre la marcha me voy corrigiendo. Ahora, hablando de las muletillas, de repente la muletilla sí puede ser, ajá, pero también hay muletillas como que, Claro. O sea, no es que te no es que tienes esa muletilla, pero es para estar nervioso. Claro, porque al final de la historia la palabra muletilla lo que es una palabra o un acto que por vicio se repite constantemente. Por vicio, esa es la clave. Entonces, justamente tú lo dijiste, hay muletillas corporales, hay muletillas verbales, muletillas de otro tipo. De hecho, los que dicen groserías son muletillas para hablar. También una muletilla. No, y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, porque yo no puedo decirlo, lo siento, ahí se quedan. Pues, Claudia, gustazo tenerte aquí en el
espero que vuelvas a regresar a visitarnos. Y todos ustedes, por favor, contáctenla, todos los que les interese en un curso con ella, pues la verdad es que se van a divertir, yo ya se los garantizo. Pues bueno, este fue su programa Miss Ley 31, ¿algo que quieras agregar? Pues simplemente recordarles que todos tenemos un mensaje que compartir, dilo de forma correcta, y si tú necesitas quien te ayude, aquí estoy yo para ayudarte, para servirte, y por supuesto que a mí me encantaría que todos, absolutamente todos, comunicáramos nuestros mensajes de forma correcta para lograr cerrar esos negocios, ideas, esos planes y poder crecer todos y cada uno de nosotros. Pues gracias, Claudia, y gracias a ustedes por escucharnos, esperamos que pongan en práctica todo lo que platicamos hoy, y pues contacten a Claudia. Este es el programa Miss Ley 31 de Mujeres de Moda, por supuesto, para mujeres y todo el que desee emprender. Adiós.